Muy buenas noches. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus vidas, hogares y familias. Este es un tiempo de gran bendición. Por eso te motivo para que allí donde estás le des la mano a la persona que está a tu lado y le digas, este es un tiempo donde Dios quiere hablarnos. Ahora quiero invitarte que por favor inclines tu rostro. Vamos a orar a nuestro buen y maravilloso Dios. Señor, hoy, como tú me has encomendado, Señor amado, la tarea de poder velar por aquellos que están, Señor amado, en tu grey, mis hermanos, mis consiervos, y me has delegado esta enorme responsabilidad, Señor, de orar, escuchar tu voz y transmitir tu palabra. Quiero pedirte que esta palabra, Señor amado, pueda ser transmitida de la manera correcta, con el espíritu correcto. Callamos toda voz humana y declaramos, Espíritu de Dios, de que eres tú el que nos habla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero invitarlos para que vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a hacer una lectura bien especial, ¿sí? Y vamos a leer unos versículos bien especiales de allí de San Lucas. También lo estoy acá ubicando. San Lucas, capítulo 17. Vamos a leerlos desde el versículo 26 al 37, ¿sí? Y dice la palabra de Dios así. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios, desde el versículo 26. Dice, cuando yo, está hablando el Señor Jesús, el Hijo del Hombre regrese. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? ¿Sí? Está diciendo, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Algunas versiones dice, como en los días de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después, Noé entró en la barca o casa flotante. Cuando vino la inundación, toda la gente que quedó por fuera murió. Versículo 28. Estos son los 26 y 28. Van a ser claves. Dice, lo mismo pasó en los tiempos de Lot. Lo mismo pasó en los días de Lot. En la ciudad de Sodoma, la gente comía, se divertía, compraba, vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó un fuego y azufre desde el cielo, y toda la gente que había quedado en la ciudad murió. Algo así pasará, está diciendo el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre, es decir, Él, Señor Jesús, vuelva otra vez, o sea, venga su segunda venida. Si en ese momento alguien está en la azotea de su casa, que no baje a buscar sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Hasta allí. Quiero leerle hasta ahí, hasta ese pasaje. Mucho se habla y mucho estamos en expectativa de lo que es la venida del Señor Jesús en estos tiempos, amado hermano y amado amigo, que nos ves en esta noche a través de esta transmisión. Y quiero decirte de que el Señor Jesús dijo, bueno, cuando tú empiezas a leer el capítulo 17, te das cuenta de que se prepara, Jesús está hablando con los fariseos acerca de la venida del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios inicia con la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a colocar todas las cosas en orden en su iglesia, en la tierra, perdón. Y Jesús le está diciendo a todos los que los escuchan, incluyendo los fariseos, maestros de la ley, discípulos, creyentes, a todos, Jesús les está diciendo, tienen que tener en cuenta que cuando yo vuelva, las cosas van a ser de la siguiente manera. Por eso el mensaje de hoy se llama como en los días de.
o como en los tiempos de. Dígale al que está a su lado, la venida del Señor Jesucristo va a ser como en los días de. Y Él deja una enseñanza, Él deja unas señales claras. Hace un tiempo nuestra pastora, la pastora Marisol, predicaba acerca del comienzo de dolores. Hoy quiero complementar un poquito más esa predicación y hablar de que la venida de Cristo está tan cerca que Él lo advirtió y Él dijo, mire, ¿cómo va a ser? ¿Qué señal van a tener? Pues sencillo, una señal será que la generación de esa época será como la generación, y dijo en el versículo 26, de Noé. Y me llama la atención porque el Señor está diciendo allí en el versículo 26, dice, cuando yo el Hijo del Hombre regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. ¿Cómo vivía? ¿Cómo era esa generación? Para que logremos sacar en cuenta rápido. Pues sencillo, era una generación donde la cual se manifestaba el escepticismo. Era la manifestación. En ese tiempo se manifestó una generación. La generación de Noé era la generación escéptica. Y usted me puede decir, bueno, hermano Luis o señor Luis, ¿cómo es que es una generación escéptica? Sencillo. El escepticismo es la doctrina que exige dudar de todo. En los tiempos de Noé, la generación con la cual vivió Noé era una generación, amado amigo y hermano, que dudaba acerca de todo. La generación de ahora, escúchame bien, y tú debes saberlo, es una generación que habla de que no existe la verdad absoluta. Habla de que todo debe ser liberal, aunque ahora vamos a ir a ese punto. Pero ahora es la similitud entre la generación de ahora, la generación que tú y yo estamos viviendo, la generación en la cual tú y yo nos estamos moviendo. Es una generación en la cual la gente no creía en Dios. Y hoy por hoy lo has visto. Hoy por hoy se escucha mucho, ¿cuál Dios? Antes de empezar el mensaje, la pastora Marisol y yo hablábamos y ella decía, es que hoy por hoy mucha gente dice, pero si hace más de 2000 años se está predicando a Cristo, que viene, ¿y por qué no viene? Así era la generación de la época de Noé. Dios había hablado a Noé y le había dicho, quiero que hagas una barca especial, quiero que hagas el arca para que allí se puedan proteger de la lluvia. Como hasta ese tiempo no existía la lluvia, sino que salía un rocío de la tierra, que era el que mojaba absolutamente todo. Ellos dijeron, así como no lo hemos visto, no lo creemos. A ellos les pareció algo totalmente errado esto que estaba diciendo Noé. Era la gente que se burlaba de Noé, porque Noé les hablaba a ellos acerca del arrepentimiento, porque Noé les hablaba a ellos acerca de que pudieran acercarse a Dios. Y sabes, el escepticismo, o sea, el vivir en la incredulidad, el vivir en la duda, genera violencia, escúchame bien, genera maldad y la incrementa. Cuando una sociedad, cuando una persona, una familia vive en dudas, es una familia llena de maldad y de violencia. Y esto quiero que quede claro, es una sociedad llena de maldad y de violencia. Cuando leemos Génesis, que eran los tiempos de Noé, capítulo 6, versículo 5, te lo voy a leer en la Dios habla hoy. Dice la Biblia, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que o sea el hombre, siempre estaba pensando en hacer lo malo. Hoy por hoy lo analizamos, lo vemos, cómo la gente busca a toda hora y se imagina y cranea estar haciendo lo malo. ¿Cómo puedo robar? ¿Cómo puedo sacar provecho? ¿Cómo puedo tumbar a fulano, a sutano en un negocio? ¿Cómo puedo meterme con la mujer del vecino? La mujer, ¿cómo meterse con el marido de la otra? Hoy por hoy estamos viviendo un tiempo como el de la generación de Noé. ¿Y tú sabes cómo terminó esa generación? Muerta por el diluvio.
La gente cree que Dios es un anciano sin fuerzas, sentado en un trono blanco, que simplemente ve pasar la maldad, que simplemente ve pasar la injusticia, que simplemente ve pasar las abominaciones, las violaciones a niños, como la noticia de aquellos días, hace unos días atrás, de aquel hombre que no solamente viola a esta niña de algunos años, sino que le muerde los labios y prácticamente se la come. La gente piensa que Dios no actúa. Lo mismo pensó la generación de Noé. La generación de Noé pensó que Dios no iba a actuar. Pensó que Dios no existía. Amado hermano, amado amigo, pero quiero decirte hoy una noticia de parte de Dios. Y me encanta que esto quede en las redes sociales. Jesucristo viene pronto. Y viene pronto para llevar a su iglesia. Porque viene juicio para el mundo entero. Viene juicio, amado. Y eso debemos tenerlo claro. Es importante que usted y yo lo analicemos, lo pensemos y lo tengamos definido. Dios actuó, es lo que está diciendo. Ellos le dijeron a Jesús: ay, Jesús, maestro, bueno, háblanos de la venida del reino. Y le dice sencillo: recuerden, así como en los tiempos de Noé, las cosas parecían salirse de control, Dios entró en control. Así como tal vez en este tiempo tú piensas que las cosas se están saliendo de control, quiero decirte, Dios va a intervenir en medio de esta sociedad. El Señor Todopoderoso va a intervenir en medio de lo que tú y yo estamos viviendo. Pero no solamente habló de la generación de Noé, que era una generación, escucha, de escepticismo, de incredulidad, de duda, sino que también dice el versículo 28, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, San Lucas 28, dice así: el mundo, está hablando Jesús, será como en los días de Lot, en la NTV. El mundo será como en los días de Lot. ¿Y cómo eran los días de Lot? Pues cuando tú y yo vamos tranquilamente y analizamos el pasaje del cual se está refiriendo la palabra de Dios, que es Génesis 18 y Génesis 19, ahí nos vamos a dar cuenta cómo era la generación de Lot. Lot vivía ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra. ¿Sabes qué significa? ¿Por qué le pusieron Sodoma a esa ciudad? Sencillo, porque todos los que habitaban en esa ciudad eran homosexuales. Todos. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Entonces, ¿qué pasaba en esta época? ¿Cómo era? ¿Cómo era la generación de Lot? Te lo quiero decir. Era una generación irreverente. Era una generación que se levantó sin respeto alguno ante nadie y ante nada. Hoy por hoy escucha una gente que habla y dice: es que yo le digo las cosas a la gente en la cara. No importa que sea papá, no importa que sea. Y por eso vemos tanta gente hablando mal de autoridades como el presidente. Tanta gente hablando mal de autoridades como papá, mamá, los pastores. De autoridades, de personas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está diciendo: cuando yo vuelva va a haber una unión. Pero escúchame la unión que Él está hablando. Él está diciendo: va a ser una generación que se levante incrédula. Pero no solamente incrédula, va a ser una generación que también va a ser ¿qué? Irreverente. Dile al que está a tu lado: en estos tiempos estamos viviendo en la generación donde es incrédula e irreverente. Y es que la irreverencia, amado, es la antesala a la rebeldía. Es decir, antes de la rebeldía es la irreverencia. Antes de la rebeldía está el irrespeto. Antes de la rebeldía está creer de que una persona puede faltarle respeto a todo el mundo. Es cuando se cree que una persona le puede faltar el respeto a la autoridad. Ahí viene, esa es la irreverencia. Escucha esto y quiero que quede claro. Y la rebeldía es la antesala a la perversión. Antes de la perversión viene la rebeldía. Esa generación vivía en el epicentro de la sodomía.
que es la práctica homosexual. Y quiero dejarlo claro, escúchame bien. La práctica de la sodomía o homosexualismo es pecado ante Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Es decir, ser homosexual está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque Dios no lo creó así. Ser homosexual es ser antinatural. Porque Dios creó varón y hembra, los creó para que el varón tuviera su esposa, para que la esposa tuviera su varón. Así los creó el Señor. ¿Por qué? Escúchame. Esa generación de Lot, de irreverentes, son aquellos que van en contra de lo natural que creó Dios. Quiero aclarar y decir para todas las personas que prácticas inmorales como la fornicación, el adulterio, la pornografía, el voyerismo, la masturbación, también son pecados delante de los ojos de Dios. También son pecados. Y al ser pecado también están mal. No está mejor el que es adúltero al que es homosexual. No, señor. Los dos están en pecado, están haciendo las cosas mal. Pero este relato bíblico, escúchame bien, es muy antiguo. Génesis 18 y 19 habla de los inicios de la humanidad. Esto nos deja un pensamiento. Y el pensamiento que nos deja, amado hermano, es que en este momento, escucha esto lo que te voy a decir. Podemos entender que el homosexualismo no es algo nuevo. Que el homosexualismo es algo de tiempo atrás. Que el homosexualismo lleva muchísimos años. Que los hombres, escúchame, y aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidos, ojo, la generación de los incrédulos fue destruida con agua, pero la generación de los irreverentes fue destruida con fuego. Ojo con lo que te voy a decir. Y después de eso, de todas maneras, volvieron a levantarse hombres homosexuales, mujeres homosexuales, ¿sí? Pero entonces, aquí quiero explicar algo y decir, entonces surge una pregunta. Si toda la vida ha existido, los homosexuales han habido, o sea, la gente se ha pervertido, porque Dios no creó homosexuales. El hombre determina torcerse, la mujer determina torcerse, determinan corromperse. Por eso aquellos que solamente hablan de la corrupción monetaria, pero están corruptos en su moralidad, son corruptos en todo el sentido de la palabra. En todo. ¿Sí? Escuche. ¿Por qué entonces Dios decide en ese tiempo bajar, comprobar el pecado que estaban teniendo los de Sodoma y Gomorra? Mira lo que dice la Biblia en Génesis 18 del 20 al 21 en la nueva Biblia, en la nueva versión internacional. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor que hay contra ellos, y si no, he de saberlo. El Señor mismo, en una de sus personificaciones, viene a la tierra y viene y mira realmente si esto pasa. Y cuando Él mira esto, Él se da cuenta de que esa generación de los irreverentes, esa generación de Sodoma y Gomorra, era la generación que iba de una manera directa en contra de Dios. Y quiero que le preste atención a este pedazo del mensaje. A todo, pero este pedazo es muy importante. Quiero que leas, que escuches o que leas Génesis 19 del 4 al 9. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 19 del 4 al 9. Pero antes de que se fueran a dormir, estos, recuerda el relato, el Señor y los ángeles llegan a la casa de Lot. Lot los ve y Lot les dice que por favor entren. Y dice, pero antes que se fueran a dormir, todos los hombres, ojo, no dice 2 hombres de Sodoma, no dice 3, no dice 10, no dice 15, dice todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot:
¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Mire la petición que le hacen, o la exigencia. Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos. Cerró la puerta detrás de él y les dijo: por favor, hermanos míos, no hagan esto, les suplico, no hagan una cosa tan perversa. Mire, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Mire, ellos responden: hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a estos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta. Quiero decirle algo bien especial. La generación de los irreverentes, escúchame, todo el tiempo ha existido el pecado. ¿Por qué quiero aclarar este punto? Porque hay personas, yo sé que hay personas homofóbicas, pero no te estoy hablando ni te estoy dando un sermón de homofobia. Te estoy dando un sermón de la palabra de Dios. Y hay personas que, ay, pobrecitos, es que aquí, es que allá. Ojo, ojo, claro que hay que amarlos. Pero te voy a hablar de lo que se está moviendo en este tiempo. Hay que amar a las personas, claro, pero hay que hablarles de la palabra. Hay que hablarles, no me puedo quedar callado. No puedo decir que está bien lo que están haciendo mal. No puedo hacerlo. Y escucha esta parte, escucha. No solo van en contra de lo natural de Dios, van en contra de todo lo relacionado a la autoridad. A ver, Luis, explíqueme esto. ¿Usted por qué sale con esos cuentos raros? Sencillo. Lot les ofrece las 2 hijas. Ay, era que tenían muchos deseos de sexo. Era que eran hombres muy fecundos y tenían mucho poder allí en su parte genital y querían tener sexo desaforado. Lot hace algo que yo no haría: ofrecer sus hijas. Pero Lot lo hizo, no voy a cuestionarlo, Lot lo hizo. Ellos no aceptaron. Ahora, si era que ellos querían tener una práctica homosexual y no heterosexual, ¿por qué no cogieron a Lot para violarlo? ¿O por qué no le dijeron a Lot: venga Lot, tengamos sexo con usted, tenga sexo con nosotros? ¿A quién querían? ¿Qué era lo que buscaban? Esta gente sabía que esas personas que estaban con Lot eran de la presencia de Dios. Ellos fueron directo en contra de Dios. Querían pervertir al Dios mismo. Ellos querían hacerlo. Y quiero dejarte este mensaje muy claro, porque no era solo el pecado individual. Ahí es donde se une lo que te dije hace unos minutos atrás. No era solo el pecado individual. En el pecado individual, Dios, amado, Dios corrige, Dios ayuda y quiere que todo el mundo se convierta al evangelio. Y quiere que aquella persona que está pecando, bien sea en adulterio, en fornicación, bien sea en homosexualismo, se arrepienta. Escúchame. Pero aquí no era un pecado individual. Aquí dice la palabra, desde el más joven hasta el más viejo, nos muestra que era un pecado, en el versículo 4, en comunidad. Y si escuchaste la palabra, no era individual, era en comunidad. Comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, ¿a qué se te viene a la mente? Hoy en día vemos cómo se ha formado la comunidad, ¿qué? LGTBIQ+. ¿Qué significa esto, amado? Significa de que aunque ha habido homosexualismo en todo el tiempo, Dios a muchos los ha rescatado. Y ellos han pecado de una manera moral con Dios. Pero la comunidad que se está levantando hoy no está solamente pecando de una manera moral. Está pecando en contra de la misma autoridad de Dios. Si tú lees y estudias acerca de las siglas, de lo que habla esta comunidad, habla de que ellos van en contra de todo lo natural. Ellos mismos lo proclaman así.
La bandera, los colores que escogieron, ¿cuáles fueron? Los mismos colores. ¿De qué? ¿De qué, iglesia? Sencillo, del arco iris. El arco iris, que es el pacto de Dios con el hombre. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Burlándose de Dios. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que todos no son así. Yo sé que hay algunos que de pronto se sienten protegidos por esta comunidad, porque a muchos de ellos los han matado, los han quemado, muchos de ellos les han hecho daño. Quiero aclararlo, y no estoy de acuerdo con eso, porque tú y yo no somos jueces de nadie. Lo que estoy diciendo es lo que esta comunidad ha venido a traer en un ámbito espiritual. En un ámbito espiritual, amado, es donde ellos afrentan a Dios. Tú has visto acerca de los días o el día o el tiempo, no sé, del orgullo gay. Es donde ellos dicen, nos sentimos orgullosos de ir en contra de Dios y de lo natural que Él ha creado. Esto es lo que ha generado que esta generación se parezca a la de Lot. Porque todas esas otras generaciones han tenido personas homosexuales. Y te repito, Dios ha tratado con muchos, ha hecho que ellos vuelvan a Dios, que se restauren, que vivan una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque tú me preguntas, pastor, ¿Dios ama a los homosexuales? Te voy a decir, claro que sí. Claro que sí. Pero Dios no ama lo que ellos hacen. Igual que si un hombre se pone en adulterio, Dios ama a ese hombre, pero no ama lo que él está haciendo. Lo aborrece. Pero ahora esa comunidad lo que ha ido generando es una atmósfera de rebeldía, de libertinaje, una atmósfera de extralimitación en las manifestaciones. Y lo vemos ahora, las manifestaciones acerca del racismo, porque mataron a Floyd allá en los Estados Unidos. Obvio, ¿qué era lo legal? Escúchame, ojo lo que te voy a decir, que quiero que quede claro en este mensaje. No te estoy diciendo que tú y yo debemos ir y tomar la justicia con nuestra propia mano, no. Pero si estaban tan ofendidos, debían haber ido, un ejemplo, y matado también al policía. Un ejemplo, no estoy diciendo que debían haberlo hecho. Pero ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue generar a Estados Unidos lleno de vandalismo, y respetando a las autoridades, inclusive hasta terrorismo. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de comunidades, yo recuerdo una noticia donde salió una señora también de color negro, afroamericana, y ella les habló en público un poco porque sacó a un policía que estaba herido, y ella les dijo, pero ¿y cuando ustedes mismos se matan todos porque ustedes son negros, entonces no hay problema? Ahí es donde te estoy diciendo. Estas comunidades generan un ambiente de rebeldía, una atmósfera de libertinaje, dañan, donde ellos que generan daño a la propiedad ajena. Personas como esta, usted ya lo sabe. ¿Qué está proponiendo el señor Gustavo Petro? Está proponiendo, sencillo, una desobediencia civil. Eso es lo que está proponiendo, porque él no respeta a las autoridades. La pregunta del millón es, si él fuera el presidente, ¿qué estaría haciendo él? Porque sí quiere que lo respeten a él, pero que no quiere respetar a los demás. Eso es lo que genera esa gente. Irrespeto a las autoridades, vandalismo. Ahora, escucha esto. El Señor Jesucristo está diciendo, en estos días va a venir. ¿Cuándo voy a venir yo? ¿Cuándo voy a volver? ¿Cuándo sabrán que será mi segunda venida? Sencillo, está diciendo el Señor. Cuando en una generación se una las características de la generación de Noé y las características de la generación de Lot. Esta generación cumple con esa característica, cumple con ese requisito. Son incrédulos e irreverentes. Ahora, ¿qué es lo que en estos tiempos se necesita? ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Sencillo, que nosotros seamos como un Noé. Noé, dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Te lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, pregonero
de justicia. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor lo que está diciendo claramente allí es que tú y yo debemos convertirnos en un Noé, en un hombre, en una mujer de Dios amado. Escucha esto, que nos convirtamos en pregonero, y pregonero es predicador de las buenas noticias. Noé se convirtió en aquel hombre que le estaba hablando a las personas, le estaban diciendo: venga, vamos a volvernos a Dios. Dios ha traído su plan de salvación, es el arca. Ahora el arca de estos tiempos se llama Jesucristo, es el plan de salvación para la humanidad. Tú y yo debemos convertirnos en esos pregoneros de justicia. Debes convertirte en ese pregonero, porque ya está unida a una de las profecías. Cuando sean como en los tiempos de Noé, incrédulo, cuando sean como en los tiempos de Lot, irreverentes, ahí voy a venir. Yo regresaré en esos tiempos, está diciendo el Señor Jesús. Dios está esperando que nos convirtamos como Noé, en personas que obedecieron las instrucciones de Dios completamente, detalladamente. ¿Tú te imaginas a un Noé que de pronto Dios le dijo: mire, haz el arca de esta manera, tapa por aquí, tapa por allá, las ventanas ponlas a un lado? Y que no hubiera dicho: no, eso está mal, yo lo voy a hacer como a mí me da la gana. ¿Qué hubiera pasado con esa arca? Se hunde. Muchas vidas están hundidas en el pecado, en la mentira, en el rencor, en la amargura, porque no han construido su vida de acuerdo a las instrucciones de Dios. En este tiempo se necesita una iglesia, se necesitan varones, mujeres, jóvenes, niños, que seamos pregoneros de justicia, obedientes a las instrucciones de Dios. Noé también, dice la Biblia en Génesis 6:8, dice: pero halló Noé gracia, ojo con este versículo, ante los ojos de Jehová. En los tiempos de Lot también había un hombre bien especial llamado Abraham. Dios está esperando que en estos tiempos se levanten personas como Abraham. ¿Y cómo dices tú? ¿Cómo como Abraham? Sencillo, Abraham es conocido como el amigo de Dios. Dios está esperando que en estos tiempos se levanten personas que sean amigos de Dios. Santiago 2:23 dice: así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. En estos tiempos se requiere que haya una iglesia que no muera en la desesperación, que no muera en la angustia. Se requiere una iglesia que crea en el Señor, que confíe en Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Es importante que lo hagas, ¿sí? Es importante que lo hagas. Y ser amigo de Dios significa tener esas características que tenía Abraham. Él tenía una muy buena relación con Dios. Se dedicaba a atender al Señor. Cuando usted lee el pasaje, dice que cuando él lo vio, se paró a atenderlo. ¿Cómo atiendes tú al Señor? Cuando te levantas, ¿cuál es el primer tiempo que sacas? ¿Para el chat? ¿Chatear con otras personas? ¿Responder mensajes que no te habían de ver? ¿O el primer tiempo es para comunicarte con tu buen pastor, con el Señor? Era un hombre generoso con Dios. Le dijo: ven, te voy a preparar banquete. Sabía que Dios no lo necesitaba, pero era un hombre que invertía en Dios. Era un hombre que se convirtió en un intercesor, el cual intercedió por su familia, en su caso su sobrino Lot. Cuando Dios le confesó, le mostró lo que iba a hacer acerca de Sodoma y Gomorra, cómo iba a traer destrucción, él empezó a interceder y le dijo: Señor, si hay 50 justos en toda esa ciudad, ¿los vas a condenar? Se convirtió, amado, en esas personas tranquilamente que hicieron lo incorrecto delante de los ojos del Señor. Tranquilamente este varón, Lot, se convirtió en una persona que pudo tranquilamente ser un intercesor por Lot. Intercedió ante el Señor por Lot. ¿Sí? Hoy quiero hablarte y decirte de una manera muy especial estas palabras. Dice la Biblia en Génesis 18:3: y el Señor, dijo: Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Y los dos hallaron gracia ante los ojos de Dios, tanto Noé como Abraham. ¿Sabes por qué? Ahora quiero hacerte la pregunta: ¿en qué dispensación estamos? ¿En la dispensación de qué? De la gracia.
En esa dispensación estamos. En la dispensación donde el Señor ha creado su gracia maravillosa sobre nosotros. Es decir, nosotros podemos estar viviendo los dos tiempos y podemos ser un Noé, podemos ser Dios, un Abraham. ¿Sí? Es muy importante entenderlo y tenerlo en cuenta allí. ¿Sí? Ahora, la gracia que nosotros vivimos es producto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiero que lo tengamos claro. Génesis 18, del 17 al 19, mira lo que dice. Dice, entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Estas son las personas que Dios quiere usar. Por eso hoy quiero invitarte de una manera especial para que hagamos una oración. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor. Y quiero invitarle que allí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a pedirle al nuevo, al buen pastor que nos ayude. Dios eterno, aquí estamos, Señor amado. Hoy entendemos que este es el tiempo donde se unen las dos generaciones. La generación de la incredulidad y la generación de los irreverentes. Pero tu palabra dice, Señor amado, que Lot se salvó porque había un hombre llamado Abraham que intercedió. Hoy quiero invitarte para que allí donde estás, intercedamos por tu familia. Tal vez tienes hijos descarriados, tal vez tienes un papá descarriado, una mamá descarriada, tal vez tienes hermanos descarriados. Vamos, quiero invitarte para que hoy levantemos nuestra oración. Tal vez este sea el último mensaje, no lo sabemos, pero quiero invitarte para que hoy oremos al Señor y le digamos, Dios eterno, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, aquí está mi esposo. Vamos, amada mujer, amado varón, entra en un tiempo de oración, de clamor, donde le dices al Señor, Señor, por favor ten misericordia, levántate en este tiempo, amado. Este es tiempo. Y quiero terminar diciéndote, aún estamos a tiempo, pero no podemos perder un segundo más. Es tiempo de levantarnos a interceder. Es tiempo de dejar de ver menos televisión. Es tiempo de chatear menos. Es tiempo de hacer menos cosas de las que antes hacíamos para perder el tiempo. Es tiempo ahora de hacerlo de Noé, convertirnos en pregoneros de justicia. Es tiempo de hacerlo de Abraham, de convertirnos en amigos de Dios, en intercesores. Y se van a cumplir muchas cosas. Termino ya porque el tiempo es demasiado corto, amado. Gracias, Espíritu de Dios. Quiero pedirte que por favor tu mano esté con nosotros en este tiempo. Gracias por acompañarnos. Les motiva a que terminemos este tiempo alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga.